Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema el servicio a los demás. Esta es la parte número 13. Estamos hablando de las personas que brindaron un servicio a los demás. En este día vamos a hablar de Ruth. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y el de su marido. También vamos a ver, amados hermanos, qué nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Leemos también en el versículo 14 que dice: Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vamos a ver qué nos dice también el capítulo 2, versículo del 2 al 7. Dice la palabra del Señor. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Y por último vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el capítulo 4, del versículo 13 al 17. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Amados hermanos, Ruth fue una persona servicial con su suegra. Podemos ver en la historia que Noemí tenía 2 hijos, se casaron, se murieron, también su marido murió, se quedó sola con sus nueras. Una se fue, que era Orfa, pero Ruth decidió permanecer a su lado. Ruth se fue al campo a espigar, era de Boz, un pariente rico de Elimelec, y después Boz se casa con Ruth, y tuvieron un hijo que fue el abuelo del rey David. Amados hermanos, ¿qué enseñanza nos deja esta palabra de nuestro Padre Celestial? Que nunca sabemos la ayuda que estamos brindando, cuáles propósitos vamos a estar cumpliendo en el plan del Señor. Si vemos, Ruth se pudo haber ido también, igual que Orfa, a la casa de su madre y haber dejado sola a su suegra.
desamparada. Sin embargo, Ruth lo que hizo fue de que ella decidió quedarse al lado de Noemí. Ella tuvo misericordia y se puso a ayudarla porque su suegra ya era pues viuda y también mayor de edad. En cambio, Ruth se puso a estar ayudándola, a estar espigando en los campos de voz. Y Dios le recompensó y se fueron cumpliendo los propósitos de Dios. Se fueron cumpliendo los propósitos de Dios y ella se casó con Boz. Y el hijo que tuvieron fue abuelo del rey David. Amados hermanos, siempre tengamos en cuenta que ninguna ayuda que brindamos es poca o mínima. Ninguna ayuda que tú puedas brindar puedes menospreciarla y puedes decir, bueno, ¿para qué ayudo? Porque nunca sabes esa ayuda hacia dónde te va a llevar. Podemos ver que ella ayudó a su suegra sin ningún afán de ella lograr nada, sino ella lo hizo de manera desinteresada y se fueron cumpliendo los propósitos de nuestro Padre Celestial. Tanto de que no solamente ayudó a su suegra, sino que ella acabó casándose con Boz y llegó ella a tener un hijo y a que fuera el abuelo del rey David. Amados hermanos, cada ayuda que tú realizas a la persona que están a tu alrededor, sea tu familia, sea en la iglesia, sea en tu trabajo, sea en tu vecindario, siempre toma en cuenta de que Dios te está usando como instrumento para sus planes, para sus propósitos, y nunca sabes esos propósitos que te va a ti hacer de bendición, o tú qué bendición vas a hacer para los demás. Y esto lo podemos ver de una manera tan clara en Noemí y en Ruth. Lo podemos ver de manera tan clara como una cosa, cómo se fue. Al principio se veía todo muy gris y todo muy oscuro, porque cualquiera diría, oye, pues pasaron hambre cuando estaban en Israel, se van a Moab tratando de tener una vida pues próspera, una vida mejor en Moab. Recordemos que Moab era un pueblo pagano, un pueblo que tenía otros dioses que no era nuestro Padre Celestial. ¿Y qué sucede? Empiezan las tragedias. Esta Noemí pierde a su esposo, después más adelante sus hijos se casan con Orfa, con esta Ruth. Ellos también mueren, se quedan ellas desamparadas y todo se podía ver como algo que era una completa desgracia, como algo oscuro, como algo que no tenía, pues que las cosas se habían venido a poner peor. Pero Dios tenía planes para cada una de esas circunstancias. Y las cosas se fueron acomodando de una manera tan hermosa que después de Noemí ponerse tan triste, incluso llegó Noemí a decir, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, o sea, amarga, porque ella ya se sentía amargada, ya se sentía ella demasiado triste por toda la situación que ella había pasado, de perder a su marido y de perder a sus hijos y de estar desamparada junto con sus nueras. Pero Dios todo eso lo fue acomodando para que después ella tuviera esa alegría en su vejez, que fue su nieto, el nieto que le dio esta Ruth cuando se casó con Boz, y cómo llegó a ser parte de la familia del rey David y también de nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjate, amado hermano, qué cosa tan preciosa. Si tú estás pasando por una dificultad, por una situación, el Señor también puede hacer que esas cosas cambien. Si tú estás pasando por una situación difícil, por una situación que a lo mejor estás como Noemí diciendo, pues estoy en amargura, nunca sabes los planes que Dios va a tener más adelante y cómo pueden ser de bendición para tu vida. Así que también te invito, amado hermano, que así como Ruth fue de bendición para su suegra, así como ella no se dio la media vuelta como lo hizo Orfa, sino que ella decidió quedarse con su suegra de manera desinteresada,
Y Dios fue llevando todos esos propósitos tan hermosos para cumplir su voluntad. Así también, amado hermano, ayuda de manera desinteresada a las personas que están a tu alrededor, porque no sabes con tu ayuda qué propósitos de Dios estás cumpliendo. Así que ayudemos de manera desinteresada y seamos instrumentos en las manos de nuestro Padre Celestial. Dios te bendice.